Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al artista plástico Mario Munera Martínez. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, John. Muy amable. Mario, ¿nacido dónde? Apía, en ese momento Caldas, en 1954, después Risaralda, entonces Apía Risaralda hoy, ¿sí? Un pueblo del eje cafetero, sobre las colinas de la cordillera occidental, en la altura máxima, con su fondo con la altura máxima de la cordillera occidental, que es el Cerro del Tatamá, y cunas de los osos de anteojos, y también cuna de la cultura precolombina de los indios apias, donde Robledo aniquiló y consiguió parte del tesoro del famoso dorado, que después los quimbayas y todas las etnias que tenían ahí en la orfebrería, una de las mejores orfebrerías del tesoro del precolombino, y parte de eso es lo que muestra el Museo del Oro en Bogotá, porque los Cano, que es la Galería Cano, que fue la que empezó todo este proceso, es totalmente de los habitantes de la misma montaña del Tatamá, y pertenecen a un pueblo que es cercano, que se llama el pueblo de Santuario, y el otro es Apía. Sí que se lo conoce bien. Todos los apianos, todos los que conocemos y nacimos en esa región, primero tenemos una historia propia que conocemos, una historia muy trágica y muy grande, y pues una historia que no olvidamos porque venimos totalmente de una sangre indígena muy marcada, con una historia muy propia y con mucho orgullo. Después también se volvió el eje cafetero, también es un epicentro del mejor café del mundo por su sabor, porque eran tierras volcánicas, y de ahí pasamos por el arábigo, y después entró el caturro, y la mezcla, también esa fusión se volvió la variedad Colombia, y todo eso nace en el eje cafetero, y todo eso nace en esas colinas, y tiene un asentamiento histórico muy importante. ¿Cuántas veces lo ha pintado? Muchas veces. Qué pregunta tan bonita. Empiezo a pintar desde los 14 años. En el colegio hice una exposición, y la exposición arrancó eran afiches. Obviamente era un niño que pintaba afiches como lo que pintábamos, lo que teníamos en los cuartos todos, decorando afiches. Y todos esos afiches empezaron con una imaginería muy linda, porque caí seducido totalmente por las lecturas de Gabriel García Márquez. Era el momento del apogeo de 100 años de soledad, y el centro literario de mi colegio, donde yo entré a participar, se llamaba el Centro Gabriel García Márquez, Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y en él fue donde improvisé un día y mostré mi trabajo que estaba haciendo a escondidas, ¿sí? A escondidas de mi familia y de mi papá, sí, de todo. Empecé a hacer ese trabajo y hice 50 afiches. Casi siempre hago 50 obras de todo, pero en un silencio total, escondido totalmente en mi cuento. Y así empezó, y hice la primera exposición que se hizo en el pueblo de una persona que estuviera pintando allá, y vendí los 50 afiches la noche de inauguración. Cuando la gente quiso ir a ver la exposición al otro día, a ver de lo que habían hablado, porque que había hecho ese muchacho, ya no había exposición porque ya la habían bajado toda, y los que compraban el afiche se lo llevaban. Y no fue ni la primera ni la última, y caso que es bastante peculiar en sus exposiciones, ¿no? Totalmente. Nunca los críticos que quisieron hablar de la obra llegaban siempre al otro día o en la misma semana a ver la obra, y ya nunca. Partiendo de esa exposición, el comportamiento de la obra ha sido siempre el mismo. Cuelgo la obra y casi que la misma noche o al otro día están retirando los cuadros los compradores, y pues casi nunca he tenido obra guardada, porque todas las exposiciones ha sido un patrón. Entonces, bueno, el único que cree
que ha hecho obra soy yo que la he hecho, porque el resto no, nunca se puede ver, nunca se puede ver así. Ni modo de decirte que coleccionas tus piezas porque tampoco. Muy difícil porque termino obsequiando los cuadros que guardo de mis exposiciones y así termino, o se terminan también vendiendo en una visita o en algún momento y bueno, la obra nunca ha estado conmigo toda. ¿Cómo se desenvuelve esa formación artística? Es muy complejo porque yo a los 14 años empecé en mi pueblo, estando en el colegio, y no tenía un referente por dónde empezar, porque a veces me tocaba a mí como en la clase de dibujo hacer clase casi que superar al maestro porque me ponían a mí a pintar primero a ver qué hacíamos en la clase, pero era simplemente por la actitud que tenía. Después quise estudiar pintura, pero yo tenía un problema muy serio, era esa parte, enfrentarla a mi familia, porque mi papá se había negado totalmente a que yo lo hiciera. Por eso hice la exposición a escondidas y seguí estudiando y trabajando en otras cosas. Llegué a la universidad y siempre tuve que presentarme a cosas muy distintas, pero fue a raíz de esa necesidad que terminé presentándome por fin a publicidad para ir orientándome hacia donde yo quería llegar. Pero la vida fue muy exigente conmigo en esa parte porque siempre me negaba la posibilidad de volver al arte y definitivamente ya cuando murieron mis papás, que murieron al mismo tiempo, entonces tuve la libertad de pensar que definitivamente yo lo que quería era pintar y empecé una lucha casi que muy mía de enfrentarme a esa parte. Yo llegué a Medellín y empecé cuando viví en Medellín empecé a mirar la posibilidad de empezar a conectarme con gente que me enseñara, que me fuera mostrando por dónde podía empezar, pero creo que sí fue una lucha muy autodidacta en ese momento y me enfrenté a todo este cuento y pude empezar a manejar, a mostrar una identidad, que es lo primero que uno tiene que encontrar. Total. Una forma de identidad, y la escogí desde el principio, sin saberlo. Había iniciado con una preferencia hacia el blanco, al negro, y cuando quería ser dramático, pues lo metía en el rojo. Cuando empecé a trabajar la parte académica, me fui extendiendo a otros campos que me fueron llamando mucho la atención, como fue el teatro, como fue el cine, el teatro, la televisión, y me volví muy dramático y muy escénico. Entonces fui tomando parte de lo que yo hacía y ese lenguaje se fue extendiendo a todas las propuestas que hacía. Cuando hacía en teatro, por ejemplo, siempre era muy fácil identificar que tuviera la línea porque era todo blanco, negro y rojo. Esa es la paleta distintiva. Totalmente, Siempre totalmente. en cada obra. Movimiento. El que pude tener yo solo, porque nunca tuve el apoyo nunca he podido tener un apoyo como en la crítica de algo, porque siempre hubo una competencia como de, no sé, ¿qué fue? Yo creo que los momentos históricos fueron como muy importantes en la medida en que, llamo yo históricos a los momentos en que yo podría presentar mi obra y ponerla a la competencia absoluta frente a la academia, por ejemplo, para llegar a un salón nacional. Y llegué a 3 salones nacionales, pero nunca fue por donde yo quería, siempre fue una circunstancia distinta. En el primer salón nacional mi obra fue enviada, por ejemplo, por Risaralda, en el área central, y quedó seleccionada. Y yo me había presentado con mi obra por el lado de la parte de Antioquia, ¿sí? Pero nunca recibía ninguna apreciación, nada, no, si les gustaba, si no les gustaba, no, simplemente salía, no podía estar participando. El caso es que
así llegué a 3 salones nacionales y después yo me fui del país y también estuve bregando, pero me dediqué más académicamente a hacer más investigación en la parte de cine, en la parte de teatro y en la parte de televisión. Y en la obra se refleja mucho lo que viene siendo el movimiento figurativo, ¿no? Totalmente, porque soy muy gráfico. Tengo una parte publicitaria es la parte gráfica que se me adentra mucho en la imagen y siempre, como decía Braque, lo importante no es cautivar o captar la anécdota. Lo importante es ver un momento plástico dentro de la anécdota y esa ha sido mi premisa dentro de la parte que tomo, porque toda mi obra es conceptual totalmente y a través del concepto cojo el momento plástico de la obra. ¿Algún artista como motor de inspiración? Totalmente, claro. Egon Schiele, Gustav Klimt, ¿sí? Y los clásicos totales de la época del florecimiento italiano, del Renacimiento, como son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, voy hasta Caravaggio. Caravaggio me seduce, y bueno, después está Rembrandt con el negro total, donde... Claro, oscuro. Sí, total, sí. Momentos que se te vengan a la mente, bonitos recuerdos de esa trayectoria artística. Hay unos especialmente hermosos, pero yo creo que el más hermoso es el de los 14 años, la primera vez que hago la exposición, porque estoy en la exposición y en plena exposición y había invitado a todos los estudiantes de los colegios de mi pueblo, y eran muchos porque habían varios colegios allá. Entonces invité a todos a la exposición, nadie sabía ni siquiera que yo pintaba. Eso lo había hecho en un espacio en mi casa que era una terraza, y allá lo había hecho. Y cuando estaba en plena exposición, mi papá entró al lugar donde la estaba haciendo, porque era un club donde él iba a tomar café, y entró a tomar café y fue abordado inmediatamente por el rector del colegio, el cura párroco y una cantidad de gente a felicitarlo por algo que él no tenía ni idea que estaba pasando. Y pues no le hizo ni 5 de gracia, porque él creía que yo iba a hacerle exactamente lo que él quería. Sí. Y es que es muy común en esa época relacionar el artista con el bohemio, con el irresponsable, con el vago, con el que se sale del contexto del libreto de que esa carrera no es prometedora. Y es donde está muy arraigado el pensamiento de buscar algo con el fin de cumplir el libreto, pero se rompe ese querer, ese deseo, esa pasión, ese hacer algo porque me gusta y no porque me toca. Yo me considero una persona que he tenido en esa parte muy buena suerte con la vida en esa parte, ¿sí? Porque fui muy autónomo en mis decisiones y en mis gustos frente a las partes de lo que yo quería académicamente aprender, o lo que valoraba y que consideraba para mí, porque nunca tuve una visión muy como comprometida con la parte del éxito de una profesión en la parte económica. No, creo que yo iba más por el lado de cuando conocí una frase de Albert Einstein que decía que no te preocupes en no te esmeres en ser un hombre de éxito, más bien sé un hombre de bien. Y eso me pareció siempre excelente. Tal vez también porque tuve la fortuna de tener un padre que nunca me negó nada. Y entonces siempre pensé que la vida iba a ser así de gratificante conmigo. Pero sí lo ha sido en la medida en que, pues sí, he sido un hombre que no me ha seducido tanto el éxito en muchas cosas. Y más bien he luchado por lo que me disfruto, por las cosas que disfruto y las hago bien. Lo bueno de escucharte es que me muestra un perfil de un artista de oficio, un artista que escasea hoy en día con el tema de un trabajo de investigación, de profundizar no solo en la pincelada, sino
en todo lo que conlleva la obra como tal. Yo creo que en este momento lo que estás diciendo, gracias, hombre, porque no he recibido nunca una opinión así como de alguien que estructuradamente y también sin ningún compromiso ni académico, ni comercial, ni nada, pues simplemente está viendo lo que llama usted el oficio, ¿cierto? Por eso hoy estás en Más Arte, Más Ciudad, Mario. Muchas gracias. ¿Qué esperas del arte? Pues en este momento yo creo que ya de él solamente espero seguirlo disfrutando y seguirlo pudiendo realizar, ¿sí? Hasta el último momento, porque envidio eso de Picasso, que a los 90 y pico estaba en una zona erótica con las amazonas, y eso me parece, pues, ya la parte erótica no se la estoy envidiando a Picasso, pero sí la parte totalmente figurativa que tiene de esa parte, me parece impresionantemente hermosa. Sí. Está bien. ¿Qué te gustaría que te preguntara hoy bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? Si soy casado, si soy viudo o si soy soltero. Eso me gustaría que me preguntaras. ¿Y qué respondería ante ese estado civil? Que soy un viudo dispuesto a ser viudo por el resto de mi vida, porque me sentiría que jamás volvería a encontrar un ser como el que tuve al lado. Tuve una mujer como esposa, encantadora, hermosa, inteligente, y con un nombre que le pude colocar, que es el que la define y que la muestra toda la vida. Mi esposa se llamó Luchita, y será Luchita por siempre para mí. Qué bonita manera de honrar a tu señora y que el arte te acompañe en tu viudez y sea hasta la manera de hacer catarsis y de sentirte vivo otra vez. Sí, lo estoy haciendo así. Gracias. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa y te invito hoy que despidas el programa. Muchas gracias, muy amables, y pues fue una sorpresa estar en tu programa. Es una sorpresa haber estado porque no me lo esperaba, pero es muy apropiado para el momento, y espero que después podamos seguir hablando de otro proyecto muy lindo que hay, que es el proyecto de Luchita. Por supuesto que sí. Para eso está Más Arte, Más Ciudad. Gracias por estar conectados con nosotros y esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.